Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de la tercera temporada del podcast Esto no vende del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Y tenemos un nuevo equipo. Tomás Montero, Ignacio Barro y nuestro gran invitado Joaquín Ochagavía y Patricio quien les habla. El tema que hoy nos convoca es la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo descubrirlo? ¿Todos tenemos vocación? Estas son algunas de las preguntas respecto de las cuales conversaremos en este capítulo y que en un mundo tan convulsionado y acelerado muchas veces hace difícil reflexionar en torno a ellas. Es por eso que los invitamos a que nos acompañen en esta conversación acerca de la vocación. ¿Idea mía o me llamaron? Vamos muchachos. Bien, interesante. Yo creo que la vocación se puede abordar desde muchas miradas, desde muchos lados distintos, pero a mí uno que me hace mucho sentido es como la unidad que comportan vocación e identidad. Explicando esto, es como que Dios, al crearte a ti, a cada uno de nosotros, con su identidad propia, personal, distinta a la de cualquier otra persona, también como que dentro de esa identidad hay un proyecto, una misión. No es como que seamos como creados por azar o porque sí, por como al tuntún, como se dice, sino que Dios crea con un propósito. Al crearte como particular, distinto, único, es para que cumplas como un rol, una misión particular, distinta y única en este mundo. Creo que para mí eso como que es un punto de partida bien interesante para comprender qué es la vocación. Pero partamos de antes. ¿Qué le podríamos decir, por ejemplo, a una persona que tiene dudas acerca de la existencia de Dios o que, si bien no es cristiana, cómo poder llegar a ella a través de este tema, de la vocación? ¿Qué podríamos decir? Sí. Bueno, la vocación es un tema que se usa como una palabra que se usa muy ampliamente, no sé, pienso en estos como programas de búsqueda como vocacional, tipo qué carrera quiero estudiar, qué voy a hacer con mi vida. Eso es un tema como transversal, pienso yo, en la cultura en nuestro tiempo. Y no se aleja tanto de lo que nosotros entendemos como vocación. No es exactamente lo mismo, pero tiene algo en común, que tiene que ver con este proyecto de vida al que quiero como dedicar toda mi existencia. Y este proyecto de vida, como viene de algo nuestro, es iniciativa Mm. nuestra o viene de algo exterior, de alguien que quizás nos invita a este proyecto. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Yo lo miro un poco distinto a Joaquín, creo que estoy de acuerdo, pero de repente me da un poco el susto de que se vea como una especie como, así como decís tú, que viene como de afuera, pero que fuera como una especie como de predestinación. Yo creo que no. Interesante. Yo lo veo de una manera más bien desde de cómo Dios te invita a ser feliz y en esa configuración de tu alma, desde el inicio, como dice Joaquín, pareciera como que pone ciertos anhelos. Al menos así lo he vivido yo. Em, Como que hay ciertos anhelos en el corazón que te llevan como a una necesidad de algo. Hay algunos que los lleva a una necesidad de buscar desarrollar una vida, no sé, académica, otros a desarrollar una familia, a quien también lo invita a entregar todo de alguna manera como misionera. No sé, yo lo veo más bien desde ahí, como una invitación, como más desde lo positivo y sin una predestinación, sino una invitación a ser Ya. feliz como en tu estilo. Una Mm. proposición de parte de Dios. Sí, sí, yo lo veo más así. Muy bien. Oye, encuentro notable lo que tú comentabas y fue algo de esto de que hay como una relación entre identidad y vocación, Mm. porque me hace mucho sentido, pero también comparto el punto de Tomás. Sí, Yo creo que hay como una especie de armonía, bueno, está ahí el misterio de la libertad en realidad, sí. pero creo que hay como una gran armonía entre que Dios como que te ha creado, tiene un plan para ti, pero en el fondo también hay toda una historia que uno va construyendo, que Dios va construyendo contigo, y toda esta historia, perdón, finalmente como que desemboca en el plan vocacional, como la misión que Dios tiene para ti en la vida, pero es una misión como que se va como haciendo de dos, ¿no? Sí. La vocación en el fondo igual es un llamado, yo creo,
pero al mismo tiempo es algo que como que uno elige. Yo creo que nosotros no sé, pues, lo hemos podido experimentar, quizás nosotros podríamos decir como, oye, ¿sabes que quiero elegir otro camino? Pero sí creo que hay como una especie como de llamado particular que Dios te hace y que responde a lo que tú decías, Tomás. Yo creo que como a los anhelos del corazón. No sé cómo serán sus experiencias personales, pero, pero yo creo que como que uno se siente como atraído del corazón con su vocación. Uno se siente, ¿cómo decirlo? Como realizado, como que este llamado particular que Dios te hace va como satisfaciendo ese anhelo como de entrega, de querer darlo todo, de esa como felicidad profunda. Yo creo que se armoniza muy bien estos dos puntos que he comentado. Se armonizan muy bien. Y de repente, efectivamente, yo lo veo como esa cierta paz que llega, porque cuando pareciera que uno no está como realizándose en su vocación, al menos mi experiencia y lo que he conversado con algunas personas, es que se genera como una especie como de inquietud, uno está como incómodo y estáis buscando algo que en verdad de repente no quería encontrar muchas veces incluso, pero como que no te deja estar tranquilo, como llegáis a tu casa y decís, me falta algo, como... Y es curioso porque cada uno tendrá ese algo que le falta que es distinto, porque es algo personal, algo muy de Dios con uno. Ahora, yo creo también muchas veces la vida en sí no es fácil. Todos los caminos tienen dificultades y no porque en el fondo hayan problemas o complejidades, significa que no es nuestra vocación, sino que también eh, en ese camino eh, el Señor nos puede estar llamando a esa vocación, pero hay complejidades, obviamente, porque así es la vida, digamos. Distinto es si en el fondo es un problema como más de fondo, digamos, Entiendo. que hay como tensiones, qué sé yo, y ahí... Pero una cosa que podríamos ahondar es cómo poder, como, está bien, hay una vocación que es general, ¿no es cierto? Como a todas las personas, Sí. la iglesia dice esta vocación a la santidad, a esta Mm. unión con Dios, pero también lo decía Ignacio un poco la vocación particular de cada uno de nosotros. Yo Y respecto a son, esto tengo como va, una teoría, que es que está esto que tú decís, que está la vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados, en el fondo, a realizar esa vocación en nuestra vida, cada uno de distintos modos, pero es una vocación como común que tenemos. Luego, hay, diría yo, una vocación que tiene que ver como con el estado de vida. El estado de vida que en cristiano significa el matrimonio, la vida religiosa, la vida consagrada, el sacerdocio, etc. Y finalmente, yo diría que hay un tercer como escalón o nivel de la vocación que tiene que ver con esto que decía antes, que es ese como irrepetible que hay en ti. Mm. O sea, vocación universal, vocación como de estados de vida y vocación individualísima. Vocación, tú, Joaquín. Claro, porque claro. si bien, por ejemplo, tú y yo pensamos que Dios nos está llamando al sacerdocio, ambos tenemos una misma como vocación en el nivel de estado de vida, pero en el nivel de individual, no, porque tú eres Pato Infante y yo soy Joaquín Echeverría, o sea, somos Por distintos y supuesto. eso está como inscrito en nuestro ser individual, parte como del plan de Dios y en el fondo, al ser distintos, nuestra vocación es como que estamos llamados a ser lo que somos, a ser nosotros. ¿Se entiende? Sí, Y ahí tú, sí, en el fondo tú decís, hay como distintos niveles, me parece, está bueno, ¿Mm? pero me cabe una pregunta. ¿Todos tienen una vocación? ¿En cuál de los niveles? En todos. Ah, ¿Todos tienen los tres niveles de vocación? Los tres, sí, digamos yo creo como que los tres sí. niveles como impuestos por Joaco, O como sea, yo planteado. creo que en ¿Sí? el de la santidad sí, el individual sí, y el del medio es como... Mira, Nebuloso. quiero introducir una imagen que creo que puede iluminar este punto. Que es que yo alguna vez escuché en unas misiones el ejemplo como que comparaba la vida cristiana con elementos como del cine. Y decía, bueno, Dios es el director. Nosotros somos actores de una película que él está armando. El Espíritu Santo, el guionista, y así decía varias cosas como de ese estilo. buena la imagen. Y en el fondo no se refería directamente a la vocación, pero creo que la podemos aplicar. De algún modo, claro, Dios va como orquestando esta película. Cada uno tiene sus roles y qué sé yo. Tenemos un cierto guión, pero ¿qué me pasa? Que los mejores directores
hacen que sus actores, especialmente los más hábiles, puedan desplegar también parte de su como inventiva, de su creatividad, parte como de su, no sé, interpretación personal. Y creo que eso también hace Dios con nosotros en el plano de la vocación. De hecho, yo coincido en lo que decían al principio, como que no es una como predestinación, como que tú estás llamado a ser, no sé, religioso y si no lo haces, chuta, tu vida no tiene ningún sentido y no vas a ser feliz nunca y te vas a ir al infierno. No, yo no creo esa cuestión. Yo pienso que esa vocación a la santidad, que cada uno como que despliega en su vida de forma única e individual, por esto de que eres tú y no otro, va encontrando como sus cauces en distintos estados de vida. Pero de algún modo, aquí se pone como nebulosa la cosa, siento yo. Porque si vamos a mi experiencia personal, por ejemplo, yo creo que ustedes pueden también aportar cosas muy interesantes de eso. En mi experiencia, me ha pasado que yo sí he como sentido un llamado al sacerdocio. O sea, en el sentido de que Dios había pensado desde siempre para mí como este estado de vida. No sé cómo explicarlo, pero me pasa que yo siempre me he sentido muy libre de poder como abrazar o rechazar este llamado. Desde el principio lo he visto como algo que me presenta a Dios amorosamente en el fondo y conociéndome más a mí que yo mismo. Por lo tanto, no sé, con esas dos como cosas, que Dios me conoce, que Dios me ama, para mí no ha sido muy difícil decirle como que sí desde el principio. Y en el camino, en el fondo, yo sé que tengo como mucha cancha para ese espacio como de libertad, de acción como a mi propia como interpretación, por decirlo así, de este papel que él me invita a jugar. Pero, pero sí me pasa que en mi experiencia personal ha sido como más o menos claro, al menos en este grado del estado de Qué vida. bueno. Pero no sé si todo el mundo como que le pase eso, yo creo que no. Y, perdón, yo tengo otra pregunta, Joaco. A ver Dale. si la podía abordar. ¿Qué pasa? Está bien, yo puedo decir, efectivamente, quizás todos tienen como su llamado, pueden tener como o una invitación a vivir de cierta manera, pero ¿qué pasa con la gente que por circunstancias de la vida, estoy pensando, bueno, en la antigüedad, incluso en algunos lugares que nosotros quizás desconocemos un poco, pensando en la esclavitud, Ya. ¿qué pasa con la vocación de los esclavos? ¿Qué pasa con la vocación de quienes pueden estar en una situación en que no pueden elegir realmente, sino que tienen que echarle para adelante Claro, con lo que hay y porque es lo que toca? es una buena pregunta. ¿Cómo, Buena en el pregunta. fondo, cómo le podemos responder a alguien que pueda tener esa inquietud? O sea, y hoy día mismo puede pasar que, o sea, se me viene a la cabeza el ejemplo del padre Hurtado, que perfectamente podría no haber sido jesuita porque tenía que sostener a su madre. Sí. Como tenía que aportar como con el trabajo y el sustento para su familia y no había nadie más que lo pudiera hacer por él. Y bueno, por situaciones bien sorprendentes y casi milagrosas, el padre Hurtado como que finalmente encuentra como otras salidas y logra como entrar a la compañía de Jesús. Pero sí, es una buena pregunta. No sé si Oye, Ignacio quiere sí, yo aportarnos. creo que esa pregunta la puedo responder, pero como ya abriendo otro frente, que es, no sé, pues, cuando uno, yo por lo menos en mi experiencia, cuando yo empecé a discernir mi vocación, yo no sentí un llamado primero como, oye, me siento llamado al sacerdocio. De hecho, muy lejos de eso. ¿Ya? Era como yo quiero abrirme, como, no, pues yo reconozco en mi historia, Dios me ha hecho muy feliz, quiero estar Mm, cerca de Él. Le voy a preguntar, como, oye, ¿qué querés de mi vida, cachai? mm, Un poco saliendo de cuarto medio, como tomando decisiones importantes. Ya, bueno, Dios, dale, como te abro la puerta, dime tú. Como para descartar casi, ¿cachai? Como ya, bueno, Claro. para irme al matrimonio de cabeza, como descartar la opción. Eh, yo a veces me preguntaba, y un poco como conectando con lo que tú preguntabas, Tomás, ¿qué hubiera pasado si yo no le habría dado esa opción como decirme, mm. oye, dime lo que queráis, ¿cachai? Podría no haberlo hecho, ¿cachai? Y quizás no estaría aquí hoy sentado, pero yo creo que ahí es donde como que se armoniza el hecho de que Dios nunca te va a llamar a una vocación que en el fondo no, como que no conecte con tu historia, con tu realidad histórica concreta, ¿cachai? O sea, Excelente. no sé, po, como es difícil que si en, no sé, po, en China, en algún lugar donde la fe quizá todavía no llega, eh, Dios esté llamando a alguien al sacerdocio, porque en el fondo si Dios te está llamando a algo, Él también, tú tienes que poner de tu parte, pero Él te va a poner los medios para poder como realizarlo, creo yo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Oye, han abierto ahí grandes como profundidades. Joaquín había dicho ahí
que hay como 3 clases de vocaciones, una vocación general, una como al estado de vida y otra que es tan amplia como cada uno vive su vida, digamos. Entonces, creo que es bonito que pensar que también Dios nos regala modelos, nos regala como referentes, pero no para copiarlos, sino para que nos estimulen, para que nos hagan caminar hacia adelante en nuestra vocación personal. Y nos vamos a ir a un corte, pero después volvemos con cómo podemos descubrir la vocación. Creo que es una pregunta Excelente. que tenemos que abordar en esta conversación. Yo creo que no la vamos a abarcar. Vamos a ver si lo- Vamos a ver lo si es podemos hacer. si es que esto vende o no vende. Buenísimo. Volvemos entonces con nuestro podcast acerca de la vocación y nos quedó pendiente esa pregunta. ¿Cómo podemos descubrir nuestra vocación? La vocación que cada uno tiene. ¿Cómo la podemos descubrir? Porque en el fondo tenemos que la pregunta que ¿es idea mía o me llamaron? Porque hemos reconocido que la vocación viene de otro. La pregunta del millón. ¿Cómo puedes reconocer? Yo creo que mía no es. En ningún caso. Jamás. No se me habría ocurrido. Yo creo que no afuera. Oye, bueno, pues partamos con un primer tip. Cortita. Vamos. Yo me acuerdo que yo hice mi discernimiento, pero independiente cuál fuera, como para partir discerniendo, como preguntándole al Señor. Así, de lo mismo que vocación sea, si vocación, lo que se te ocurra. En el amplio aspecto de vocación es preguntarle al Señor como, ¿qué quieres de mí? Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Sí. Bueno, otra cosa, yo me acuerdo de un profesor de religión que en el colegio nos lo dijo de una forma muy como enrevesada, como extraña. Dijo, si tú no quieres saber tu vocación, no reces. En el fondo, yo lo que Buen tip. entendí fue como ya, el que reza, el que tiene como un hábito más o menos constante de esa como vinculación con Dios en la oración silenciosa, personal, tarde o temprano va a ir descubriendo qué es a qué Dios lo llama en su vida. O sea, la oración podríamos decir que es como el medio privilegiado para ir descubriendo la vocación. En mi vida lo fue. Yo sé que hay otros casos en que otras cosas han sido más importantes. Por ejemplo, algunas experiencias de vida en que, no sé, pues sienten una especial como paz o entusiasmo, pasión. Por ejemplo, por la misión, por alguna experiencia pastoral. Pero hay En distintas... el Ya, fondo, pero- las vivencias yo creo que también son claves. Sí, Porque Dios nos hace vibrar con lo que nos sí, con encanta. lo nuestro. Es verdad. Sí. Pero también yo creo que con las no vivencias o con las cosas al revés. A ver, O sea, yo creo que aquí, sí, antes de entrar al seminario, varios tuvieron su polola, hicieron su vida. Yo creo que en el fondo ¿cómo era? Con las fotos antiguas, con el negativo, también se ven cosas, pues como, en el fondo cuando así, algo distinto a lo que pareciera que te llena, entonces, como de alguna manera uno va descubriendo que me falta algo, pues como que Claro. no me llena, como que haya una necesidad de algo más allá. Claro. puede sí. ser. Sí, yo creo De que... todas maneras. En mi caso, de mi vasta experiencia de proleo, porque una vez 2 meses, perdón, 2 meses de chico. Y yo me acuerdo que fui muy feliz. Sí, Sí, de hecho después me llamó la atención que fuera apareciendo el tema, o sea, yo ahí pensé, también como con una visión cristiana y todo, pensé como, ¿será que Dios me llama al matrimonio? Y para mí está como todo en orden. Y un par de años después, como un año después, como que irrumpió esta como pregunta vocacional sobre el sacerdocio y como que me cambió el panorama. Pero en ese momento vital, al menos, a mí me preguntaban y yo decía, no, Sí. yo pienso casarme y no sé qué y Ah, voy a ser claro. muy feliz. y lo que Claro. podemos sacar de ahí es que todo es distinto. Es que, claro, Los casos son... Sí. Bueno, Dios Sí. tiene caminos particulares con cada uno. Ahí uno se va dando cuenta, quizás con algunos la experiencia, con algunos la oración, con algunos, en el fondo, como una experiencia negativos, como por como contraste, decía, el sí. negativo que decía Tomás. No, sí, negativo de la foto, digo. Pero no fue una experiencia negativa. Claro. Se entiende. Claro, por se favor, entiende. El se entiende. contraste. Un buen tip con el contraste con lo negativo
es que hay como una idea que te vuelve siempre. No sé si a ustedes les pasa, Eso. pero Sí. onda, podéis estar feliz pololeando, lo que Eso. queráis, pero hay una idea, hay como un bichito en la cabeza que vuelve y lo elimináis y vuelve y vuelve y Es vuelve. que Y yo no lo podéis siento sacar. que Dios, Sí. Dios es persistente. Sí. Cuando llama, como que no es que llame una vez y como que te aparezca, te ronde en la cabeza la idea de X vocación, sino que es una vez y que puede pasar un tiempo y otra vez y así anda como tocando la puerta así como el amigo inoportuno, así Claro, no. va buscando por todos lados. Sí. Y eso también es importante que no solamente como propio de la vocación sacerdotal, sino que también propio de otro tipo de vocaciones. Por ejemplo, una vocación religiosa o, por ejemplo, una vocación al matrimonio. Porque en el fondo, donde Dios te llama, te va a hacer inmensamente feliz. Sí. Entonces también esos son pistas para poder ir descubriendo otro tipo de... No solamente la vocación sacerdotal, digo. Es verdad. Y yo también lo veo como en cosas, quizás no del estado de vida, sino como una vocación más amplia, como en a qué te dedicáis. Una persona súper artista que he conocido casos de gente que es súper artista o súper como filósofo para sus cosas, y de repente lo veía estudiando, no sé, algo como tipo matemático, ingeniería, y uno dice, ¿qué hace aquí este gallo? Y claro, le gusta y logras avanzar y de alguna manera logra sacar la carrera, pero después al tiempo uno ve que ya está en lo suyo, pues como que se mete en su arte, se mete, de alguna manera logra encontrar lo propio. Y yo creo que también va desde lo que está impreso en uno, pues como hay parte impresa, yo creo, por Dios, como en el carácter, en los gustos, en que te van tirando. En el fondo, yo creo que Dios no te va a llamar algo que no te va a gustar, No. ya sea desde lo práctico a la vocación como estado de vida. A mi juicio, ese es un criterio como de discernimiento muy importante, como el cómo me siento en lo que creo que estoy llamado. O sea, si es que siento que me llena, que es como mi plenitud, si es que encuentro que me da paz, porque de algún modo, si es que realmente vas como encaminado hacia ese, como a esa vocación que Dios ha puesto en tu corazón, siento yo que es como cuando una pieza del puzzle calza como en el todo. Eso. Está como todo en orden, así como que todo bien. Al playa. Claro, o sea, obviamente, como decía Pato hace un rato, antes de la pausa comercial, decía que teníamos, o sea, no siempre todo es color de rosa. O sea, obviamente hay momentos difíciles en medio incluso del seguimiento de nuestra propia vocación y incluso siendo como fieles y todo, también pueden haber momentos como más turbulentos, de tormenta, y eso es normal, pero como debajo de eso, creo que permanece, incluso en esos momentos, una cierta como paz como subterránea o una Eso. convicción que Sí. es latente. Sí. Sí, por supuesto. Oye, yo tengo otra pregunta que, Lánzala. que yo creo que muchos nos la hacemos, pero ¿qué pasa si es que nosotros como no hacemos Mm. o no somos fieles a nuestra vocación? Por Si no la ejemplo, si chunto. no la chunto o si por X motivo eso se frustra. ¿Qué pasa si es que en el fondo en nuestra vida no desarrollamos lo que nosotros creíamos que era nuestra vocación? Yo quiero decir algo, que es que yo he visto a más de una persona como angustiada con esa pregunta, porque, porque se siente como que, chuta, tengo que estar 100% seguro de a qué me está llamando Dios y porque si no le achunto va a ser terrible, voy a ser un infeliz y al final no me voy a ir al cielo porque no fui fiel. Entonces, Podemos claro, partir diciendo que si es que uno quizás tiene... ninguno de acá está 100% seguro de lo que es, ¿no? Con esa convicción en la cabeza es terrible. La vocación se convierte en una tortura. Es desesperante, claro. Cosa de ver a los chiquillos que están saliendo de cuarto medio, que tú, o sea, yo lo veo como que hay mucha Mm. angustia, mucho estrés, Mucha ansiedad por elegir la presión. carrera, mucha Sí. presión. Y miedo a equivocarse. Eso, miedo a equivocarse. Sí. Sí. Yo El mundo siento también que... no nos deja equivocarnos tanto tampoco, po. O sea, hoy por hoy la Mm. persona que se cambia de carrera realmente le cuesta porque ¿qué me van a decir en mi familia? Justo tuve la oportunidad de entrar a una carrera y me estoy cambiando. Sí. O tuve que dejarla por distintos motivos. Es difícil, es una situación que el mundo como que te tira a ser muy bacán y muy exitista. Y bueno, No, y además quizás que uno toma, en el fondo, en la sociedad actual hay que tomar decisiones que son como trascendentales, son decisivas para Sí. nuestra vida a temprana edad. Entonces muchas veces no está la madurez Y de algún modo y cuando... nos podemos equivocar, eso Sí. sin duda que está. Y está la presión como de que chuta, si es que tengo que corregir el camino después, cambiarme, que yo quedo un poco atrás comparado con los demás. sí. Claro. Y eso
es una presión excesiva, encuentro yo, o muy pesada a veces. Pero a mí algo que me sorprende del seminario, por ejemplo, yo al entrar al seminario hace ya 7 años casi, miro y me sorprende que parte del proceso del seminario, por ejemplo, incluye este tema del discernimiento. Uno no ingresa al seminario y dice como ya estoy donde tengo que estar y se acabó, no me dejo de, o sea, me dejo de preguntar las grandes preguntas de la vocación porque ya todo está encaminado y bien. Parte del proceso del seminario es mucho discernimiento vocacional en el Por fondo. supuesto. Sí, pues, Y es súper normal entre nosotros, a pesar de que no es fácil a veces, ver que hay hermanos que parten, por ejemplo, del seminario y se entiende dentro de esta como normalidad del discernimiento de la vocación. No entramos al seminario todos con una convicción total Claro. y al mismo tiempo sabemos que en el camino se pueden descubrir nuevas cosas, se puede sí, como Así- y los aparecer formadores te lo van elementos. diciendo constantemente. Sí. Como que podría no ser y yo encuentro que es bueno, es sano Sí, es sano. que ellos lo digan, como lo verbalicen, porque en el fondo de repente Mm. puede haber un cabro que se puede sentir como medio incómodo, pero si el formador te dice como, oye, ponle atención, tu pega es descubrir si esto es o no es, como que es una opción que no sea. Sí. Así también por con el supuesto. pololeo, así también con una carrera, así, lo que sea, ¿no? Pienso que eso pasa especialmente en los primeros años de todos estos caminos. Como Claro. Sí, po. Haciendo el símil, podríamos decir que el seminario es como un pololeo, digamos. por Es ejemplo, como No. un pololeo. más o menos, más o No, menos. porque en el fondo Te entiendo. uno va, en el fondo el pololeo es para discernir también. Sí, Y el sí, seminario también es un Claro, tiempo de en ese sentido, discernimiento. sí. sí. ¿Sí? En ese sentido lo digo. Sí. Y ambos están igual dirigidos, de algún modo. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo? ¿En qué En sentido? el sentido de que el pololeo, bueno, un pololeo como cristiano, así bien asentado con el tiempo, empieza a proyectarse. Claro. Y empieza a mirar como al futuro. Bueno, Y y ahí está la cuestión. sí, bueno, es que, ¿qué quiero decir? Que en el seminario Sí. nosotros estamos mirando obviamente a la vocación sacerdotal. No entramos aquí No, claro. porque sí. Claro. Claro. Entonces hay que como considerar eso, que a veces romantizando mucho este punto, alguien podría decir como, uy, bueno, no sé a qué me llama Dios, quizá, bueno, voy a entrar al seminario. No, el que entra al seminario es porque cree que Dios lo llama al sacerdocio. Claro. Pero no es una llamada que uno tenga 1000% seguro desde el principio o que no pueda tener como nuevas como, sí, dudas o colores distintos en el camino. Oye, pero y clave ese punto, porque en realidad una vocación, sea cual sea, un pololeo o estar en el seminario, el no tener como crisis o no cuestionarse o no tener dudas es como un síntoma de lo contrario, de que estáis en un proceso, yo creo que mal. Si estáis como con certeza absoluta, como, ya Puede ser. quizá puede ocurrir que realmente con un pololeo conociste a una chiquilla y sí, me voy a casar con ella, pero en verdad si en algún momento del pololeo no te cuestionáis, como, oye, es que hay algo de ella que en verdad no me gusta, como, o esta situación puede ser problemática a futuro, en el fondo me parece que es un discernimiento quizá poco maduro, ¿cachai? Como el no cuestionarse las cosas, como ya, en verdad pueden haber problemas y es normal y está bien, ¿cachai? Es parte Oye, del discernimiento. y pregunta, ¿vale la pena hacerse la pregunta? Como, si tuvieran que volver atrás, ¿se harían la pregunta? ¿O dirían, sigo con mi vida? Como, en el fondo, ¿enriquecerá realmente? Es una apuesta, porque todavía estamos en el proceso, Es pero una apuesta. Sí. yo creo que uno sigue siempre en el proceso, pero ¿vale la pena preguntarse realmente o es mejor, no sé, tirarse y avanzar a lo que venga y como sin mirarlo mucho? Como... ¿Qué decís tú? A ver. O sea, a mí me Respóndete tú asusto, mismo. a mí me ¿Ah? asusto. Porque de repente hay gente que uno lo ve y como que va por la vida y como agarra el ritmo de la sociedad Sí. en el ambiente que sea que haya nacido y de repente, no sé, pues encuentra una pega, sale de cuarto medio, encuentra una pega, no sé, sea de cosechero, yo me voy al mundo agrícola, sea cosechero y va como de campo en campo cosechando y le va bien y encuentra una polola y como que las cosas se van dando Sí, sin mucha pregunta. sin mucha pregunta. Mm. Sí, entiendo. Claro, Pero la yo inercia tengo la ahí. duda si realmente la gente, en esos casos que yo miro así como y pareciera como que no hay mucha pregunta, siempre tengo la duda. ¿Habrá realmente poca pregunta? Yo no sé. Como, Yo creo que en mi algunas, caso habría sido como imposible. yo creo que cortarlo, algunas como algo así. personas como que por su personalidad son un poco así. Y Puede eso ser. misteriosamente también está dentro del plan de Dios. Sí, sí. Porque Sí, por cada supuesto. configuración como psicológica, cada carácter tiene su Bueno, por eso también particularidad. con esta conversación nosotros lo que queremos es reflexionar en torno a eso y que los que nos vean, los que nos oyen, se puedan hacer la pregunta, po, por supuesto. Y lo otro que yo me quedo así como una conclusión del programa es que nunca vamos a tener la certeza absoluta de nuestra vocación. Yo creo que eso es fundamental y tenemos que tenerlo siempre en mente. Nos podemos equivocar, podemos fallar, sí. Nunca va a estar la certeza.
Yo creo que sí hay una certeza, la certeza de la confianza en Dios. Eso sí, eso sí. Y eso da mucha paz. Dios reconduce. Eso. Si es que sentimos que efectivamente Dios nos llama, confianza. Como que Eso sí, eso, la ponernos confianza en en sus Dios es brazos y sus fundamental. brazos no Sí. fallan. Bueno, ya vamos llegando al cierre de este programa, de este primer capítulo del podcast Esto no vende, el seminario. Y si pudiéramos como recapitular esta conversación, podríamos decir que todos hemos sido creados por Dios. Y que Dios nos crea con un propósito, con un fin. Tiene un proyecto de vida para nosotros y en el fondo tenemos que descubrirlo. Estamos llamados a descubrir ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿idea mía o me llamaron? Yo me inclinaría por me llamaron. La vocación es un llamado. A mí no se me habría ocurrido Es por un mi llamado. cuenta, ¿no? De Bueno. todas maneras. Muchas gracias, muchachos, por su conversación. Ha sido muy agradable este momento y agradecemos también a quienes nos ven. Muchas gracias. Gracias, Hasta el Pablo. siguiente. Veremos. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.